La Ciudad de México, una urbe de contrastes abismales, albergaba en sus laderas más opulentas mansiones que desafiaban la imaginación. Entre ellas destacaba una fortaleza de cristal y acero, un monumento al éxito desmedido que se alzaba con insolencia sobre el valle esmeralda del Pedregal. Sus muros pulidos reflejaban el sol, cegando a los transeúntes comunes, mientras que en su interior un hombre orquestaba imperios, ajeno al mundo que se tejía más allá de sus lujos. Esta era la propiedad de Elías, un nombre que resonaba con el eco del poder y una fortuna amasada sin concesiones. Un hombre cuya riqueza material era tan vasta como su pobreza espiritual. Era en esencia un dios en su propio templo, inalcanzable, implacable. Elías nunca conoció la escasez. Desde su cuna de oro fue educado para conquistar, para dominar. Magnate inmobiliario, su firma estaba grabada en rascacielos y desarrollos urbanísticos que redefinían el paisaje urbano. Cada ladrillo era un testamento a su ambición, cada contrato firmado, una victoria en su interminable guerra por el control. Su vida era una sinfonía de números, de estrategias frías y calculadas, cada decisión desprovista de cualquier atisbo de emoción superflua. La compasión era una debilidad, el afecto un lujo inútil que entorpecía el camino hacia la cima. Vivía rodeado de una opulencia que pocos podían siquiera soñar. Obras de arte millonarias adornaban sus paredes. Vehículos de alta gama esperaban impacientes en su garaje climatizado. Y un ejército silencioso de empleados se movía a su alrededor, anticipando cada uno de sus deseos. Pero a pesar de la fastuosidad, un vacío gélido habitaba en su pecho, un eco de soledad que ni todo el oro del mundo podía llenar. Su mirada, a menudo perdida en el horizonte de la ciudad, que él mismo contribuía a moldear, revelaba una ausencia, una carencia que el dinero no podía comprar. Una mañana, mientras degustaba un café etíope preparado con la precisión de un científico y leía el informe financiero de su último trimestre, una noticia inoportuna interrumpió su ritual. Su asistente personal, un joven meticuloso y siempre al borde del pánico, se acercó con una pila de documentos y una expresión de disculpa. «Señor Elías, tenemos un pequeño contratiempo con la propiedad de Tlatelolco», balbuceó, ajustándose las gafas. Elías frunció el ceño. «Tlatelolco». Un viejo complejo de vecindades, casi un vestigio del pasado que estaba destinado a convertirse en su próximo proyecto insignia. Un centro comercial de lujo y condominios exclusivos. Necesitaba que esa propiedad estuviera completamente vacía, despejada, lista para ser demolida y reconstruida. «Contratiempo. ¿Cuál es el contratiempo, Javier?», preguntó Elías con una voz que, aunque tranquila, contenía la promesa de una tormenta. Javier tragó saliva. «Señor, todos los inquilinos han aceptado las ofertas de reubicación, excepto uno, un anciano, el señor José. Se niega rotundamente a irse. Dice que esa es su casa, o su vida, y que morirá allí si es necesario». La vena en la sien de Elías comenzó a palpitar. Un anciano, un insignificante anciano desafiando su voluntad, su tiempo, su fortuna. Era una afrenta personal. La idea de que un individuo, por muy arraigado que estuviera, pudiera interponerse en el camino de un proyecto de $100 millones le resultaba no solo absurda, sino irritante hasta la médula. Su mente, acostumbrada a resolver problemas con cheques o con el uso estratégico de la ley, no podía concebir una resistencia tan aparentemente irracional. «Un anciano», repitió Elías, saboreando el término, como si intentara descifrar la clave de su obstinación. «Que los abogados aceleren el proceso de desalojo.
Ofrezcan el doble de lo ofrecido a los demás. El triple, si es necesario. Pero quiero a ese hombre fuera de mi propiedad antes de fin de mes. ¿Entendido, Javier? La voz de Elías había bajado un tono, un signo inequívoco de su creciente impaciencia. Javier asintió frenéticamente, recogiendo los papeles con manos temblorosas. Sabía que la orden de Elías era absoluta, sin discusión. La cara del magnate se tensó, sus ojos oscuros como el dinero que tanto adoraba. No toleraría que un simple mortal se interpusiera en su camino. Este anciano era solo un obstáculo menor, una pieza insignificante en el gran tablero de ajedrez que era su vida, y sería removido, sin importar el costo. Elías se levantó abruptamente. Su silla de ébano crujió bajo la tensión. Caminó hacia el ventanal, contemplando la vastedad de su imperio visible, la ciudad que se extendía a sus pies, un lienzo en blanco para sus próximas conquistas. Un anciano no iba a arruinar sus planes. Esta historia apenas comienza, y lo que van a presenciar a continuación les hará cuestionar el verdadero significado de la riqueza y la humanidad. Para no perderse ni un solo detalle de esta increíble transformación, y para acompañarnos en este viaje que promete emociones y giros inesperados, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. No querrán perderse cómo un solo hombre desafía al poder, y cómo un encuentro inesperado puede cambiar el curso de una vida entera. La historia de Elías y el anciano José es mucho más que un simple desalojo. Es la confrontación de dos mundos, dos filosofías y el inicio de un camino que nadie, ni siquiera Elías, podía anticipar. Suscríbanse y prepárense para ser testigos de un relato que les tocará el alma. Elías, un hombre habituado a salirse siempre con la suya, no podía digerir la resistencia del anciano. La negación de José a vender, a negociar, a siquiera considerar la propuesta, se había convertido en una espina clavada en su ego inmaculado. No se trataba ya solo del proyecto inmobiliario millonario que languidecía por culpa de esa pequeña parcela. Era una cuestión de poder, de demostrar quién controlaba realmente la situación. Las sumas que Elías había ofrecido eran obscenas, mucho más de lo que la modesta propiedad valía en el mercado. Una cantidad que habría resuelto la vida de cualquier familia durante generaciones. Pero José, con esa terquedad silenciosa que tanto exasperaba al magnate, se aferraba a su hogar como a un ancla de fe. Elías intensificó la presión. Sus abogados, lobos feroces en trajes de marca, comenzaron a enviar notificaciones, citaciones y advertencias legales. Hablaban de expropiación por interés público, de vicios ocultos en la propiedad, de cualquier artimaña legal que pudiera doblegar la voluntad del anciano. Elías revisaba cada documento con una frialdad quirúrgica, sin un atisbo de remordimiento. Para él, José no era más que un número en una hoja de cálculo, una variable anómala que necesitaba ser corregida. La empatía era un lujo que Elías no se permitía. Su éxito financiero se había cimentado sobre una base de decisiones implacables y desapasionadas. Cada semana, un nuevo emisario era enviado a la humilde casa de José. Primero fueron los abogados, luego mediadores con discursos dulzones sobre las ventajas de una reubicación asistida. Incluso algunos ingenieros para evaluar la estructura de la casa, una velada amenaza de derrumbe. Pero José, un hombre de pocas palabras y mirada serena, se limitaba a escuchar, a veces con un leve asentimiento, otras con una negación casi imperceptible. Su fe inquebrantable, que Elías percibía como una estúpida obstinación, parecía otorgarle una fortaleza inexpugnable. El anciano no tenía miedo,
y eso desestabilizaba a Elías, que solía intimidar a sus oponentes con facilidad. ¿Cómo se podía negociar con alguien que no valoraba el dinero por encima de todo? José, con su piel curtida por el sol y sus manos callosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida, representaba la resistencia silenciosa, la dignidad inquebrantable ante la embestida del poder. Su sonrisa, aunque rara, era auténtica, y sus ojos reflejaban una paz que Elías no conocía. El anciano vivía de manera sencilla, sostenido por una pequeña pensión y la ayuda de algunos vecinos compasivos. Su única posesión de valor real era su casa, un legado familiar, y su fe, que para él valía más que todos los millones de Elías. Esta fe, que se manifestaba en su negativa a ceder, se convirtió en una obsesión para el magnate. ¿Qué secreto guardaba ese viejo para ser tan inmune a sus tácticas? Elías lo intentó todo. Ofreció una casa nueva en otra zona con todas las comodidades, una cantidad exorbitante para gastos de mudanza, incluso un cheque en blanco. Todas las negociaciones fracasaron estrepitosamente. José no quería nada de eso. Él solo deseaba permanecer en su hogar, el lugar donde había nacido, donde sus padres habían vivido y donde esperaba morir. «Este es mi lugar en el mundo», había dicho una vez a un frustrado abogado de Elías, con una voz tan suave que casi se perdía en el aire, pero con una convicción que resonó como una campana. Ese día, Elías se sintió más furioso que nunca. La tenacidad de José era una afrenta personal, una mancha en su currículo de victorias. En la opulenta mansión de Elías, lejos del modesto hogar de José, una mujer observaba en silencio la creciente frustración de su jefe. Sofía, la empleada doméstica, era una mujer de unos 40 años, con un rostro marcado por la vida, pero iluminado por una profunda bondad. Sus manos, expertas en la limpieza y el orden, a menudo se unían en oración silenciosa mientras escuchaba las conversaciones telefónicas de Elías sobre el viejo terco. Sofía había trabajado para la familia durante 15 años, primero para la madre de Elías, una mujer de carácter fuerte, pero con un corazón más blando que el de su hijo, y luego para él, tras la muerte de su progenitora. Ella conocía la rutina de Elías: el café negro sin azúcar a las 6 de la mañana, la revisión implacable de los periódicos financieros, las llamadas telefónicas ruidosas y dominantes. También conocía su soledad. A pesar de los lujos que lo rodeaban, Elías era un hombre profundamente solo, sin amigos íntimos ni familia cercana. Sofía era, en muchos aspectos, la única presencia constante y genuina en su vida, aunque fuera bajo el rol de servidumbre. Observaba con tristeza la crueldad con la que su jefe trataba la situación de José. A Sofía, mujer de fe sencilla y arraigada en las tradiciones de su pueblo, le dolía esa falta de compasión. A menudo, mientras limpiaba el ostentoso despacho de Elías, Sofía se decía a sí misma que el Señor tenía el corazón endurecido. Rezaba por él, por un cambio en su espíritu, aunque sabía que sus oraciones parecían rebotar contra el techo de cristal de la mansión sin alcanzar a su impenetrable patrón. La historia del anciano José se había extendido por la casa a través de los murmullos de otros empleados que compartían la misma conmiseración. Sofía sabía que José no era simplemente un inquilino. Era un símbolo, un recordatorio de que existían cosas más valiosas que el dinero y el poder. Esa verdad, sin embargo, era invisible para los ojos de Elías. Un día, mientras Elías despotricaba en su teléfono sobre la insolencia de José, Sofía escuchó con claridad. «Ese viejo se va a arrepentir», bramó Elías, su voz resonando en las paredes de mármol del salón. Sofía suspiró.
El eco de esas palabras amargas se quedó en su mente durante el resto del día. Elías no se daba cuenta, pero su obsesión con José no solo le estaba costando dinero y tiempo, sino que estaba carcomiendo su ya limitada humanidad. Sofía se preguntaba cuándo y cómo terminaría todo esto. Tenía la sensación de que algo o alguien debía intervenir para detener la espiral de amargura de su jefe. Esa misma noche, una tormenta se avecinaba sobre la Ciudad de México, y con ella, un encuentro que cambiaría, aunque imperceptiblemente al principio, el curso de las vidas de todos los involucrados. La lluvia azotaba los cristales blindados de la mansión de Elías. Cada gota, un tamborileo incesante que solo amplificaba su ya irritado estado de ánimo. Afuera, la tormenta de una noche de septiembre en la Ciudad de México rugía con una violencia inusual, un presagio quizás de la turbulencia que se gestaba dentro de los muros de opulencia. Elías, absorto en los números que le confirmaban una vez más su estatus inquebrantable, apenas notaba el estruendo. Sin embargo, un sonido diferente, más sutil pero extrañamente persistente, logró penetrar su burbuja de indiferencia. El timbre de la entrada principal, repetido con una insistencia casi desesperada. Sofía, la empleada doméstica, quien se había retirado a su habitación en el ala de servicio a la espera de que la tormenta amainara, se apresuró a atender, pensando que quizás se trataba de algún inconveniente con el sistema eléctrico o la seguridad. Pero lo que encontró al abrir la pesada puerta de caoba la dejó muda, su aliento atrapado en la garganta por la sorpresa. Allí, empapado hasta los huesos, tiritando visiblemente bajo la furia de la lluvia y el viento, se encontraba un hombre. Era un mendigo, a juzgar por sus ropas sucias y harapientas, por el cabello enmarañado y la barba descuidada. Pero su mirada no era la de un vagabundo cualquiera. Era profunda, serena, de una quietud que contrastaba con la tempestad circundante y parecía ver a través de Sofía, directo a su alma. Elías, que había escuchado el prolongado silencio y la inusual vacilación de Sofía, se acercó con impaciencia al vestíbulo. «¿Qué sucede, Sofía? ¿Quién es a estas horas?» Su voz, siempre autoritaria, ahora rebotaba con una irritación apenas contenida. Al ver al intruso, su rostro se contrajo en una mueca de asco. «¿Pero qué demonios? ¿Qué hace este hombre aquí?» «Sofía, ¿acaso has perdido el juicio? Échalo de inmediato. No quiero a mendigos merodeando por mi propiedad». Su tono era cortante, sus ojos inyectados de enfado por la inesperada intrusión en su santuario de exclusividad. El mendigo, aunque objeto del desprecio de Elías, no mostró la menor señal de intimidación. Sus ojos, profundos como pozos milenarios, permanecieron fijos en el empresario por un instante, sin reproche, sin súplica, solo una calma inquebrantable que desarmó a Sofía. Ella, con su corazón sencillo y lleno de fe, sintió una punzada de compasión que rara vez encontraba en su severo empleador. La imagen del hombre bajo la lluvia torrencial, con esa mirada extraña, le evocaba pasajes de las Escrituras que hablaban de ángeles de incógnito, o incluso del Maestro apareciendo en la forma más humilde. «Pero, señor Elías, mire cómo se está congelando. Podría al menos darle un poco de abrigo y algo caliente de beber mientras pasa la tormenta. Es una noche terrible». Sofía se atrevió a interceder, una audacia inusual en ella, impulsada por una fuerza que no comprendía del todo. Elías soltó una risa seca, despectiva. «¿Abrigo? ¿Bebida? Sofía, ¿estás sorda o te has vuelto loca? No quiero a esta gente en mi casa. No me importa si se está congelando o si se lo lleva la tormenta.
que se vaya. Ahora mismo, o si no, serás tú quien se vaya. La amenaza era clara, y el miedo al desempleo, a perder el único sustento para su familia, la invadió por un instante. Sin embargo, algo en la mirada del mendigo, que la observaba con una paciencia infinita, le dio una fuerza inusitada. Ella no podía desobedecer abiertamente a Elías. No si quería conservar su trabajo, pero tampoco podía, su conciencia no se lo permitía, dejar a ese hombre a merced de los elementos, sin una pizca de ayuda. Era una lucha interna, una batalla entre el miedo y la piedad, entre el deber y la compasión. Y la compasión, para sorpresa de ella misma, comenzó a ganar la batalla. «Señor Elías, con todo respeto, le pido que me permita ofrecerle algo de comer en la parte de atrás, donde están los jardines. No entrará a la casa, se lo prometo, solo algo para que no se desmaye de frío y hambre». Sofía propuso, con un hilo de voz que sorprendentemente no tembló. Elías la miró fijamente, con los ojos entrecerrados, evaluando el grado de su insubordinación. La situación era ridícula, pensó, estar discutiendo con su empleada por un vagabundo. Pero su reputación, su autoridad, no permitían tales desplantes. «Bien, Sofía, pero que no entre a la casa, y que se largue tan pronto como deje de llover. Si lo encuentro aquí por la mañana, la que se irá serás tú. ¿Entendido?» Elías escupió las palabras, dando media vuelta y regresando a su estudio, la puerta cerrándose con un golpe sordo que resonó en el vestíbulo. No quería saber nada más de ese asunto. Sus manos estaban limpias, su conciencia, al menos para él, intacta. Sofía asintió, su corazón latiendo con fuerza. Miró al mendigo, quien le devolvió la mirada con una leve inclinación de cabeza, como si comprendiera y agradeciera el gesto antes de que fuera siquiera ejecutado. Con una prisa inusual, Sofía lo llevó discretamente hacia una pequeña entrada de servicio que conducía al jardín trasero, bajo un alero. Era un espacio techado, protegido de la lluvia, donde se guardaban algunas herramientas de jardinería. «Espere aquí, por favor». «No tardo nada», susurró Sofía, y el hombre asintió de nuevo. Ella corrió a la cocina, su mente trabajando rápido. Tomó un plato de sopa caliente que había sobrado de la cena de Elías, un poco de pan y una manta vieja pero limpia que usaban para cubrir los muebles. Regresó con ellos rápidamente, su respiración agitada, y se los ofreció al mendigo. El hombre tomó la comida con ambas manos, sus dedos fríos rozando los de Sofía, y una calidez extraña la invadió. No habló. Simplemente comió en silencio, con una dignidad que desmentía su apariencia y la dureza de su situación. Sofía lo observó por un momento, sintiendo una conexión inexplicable con este desconocido. Sus ojos, aunque aún tristes, parecían reflejar una sabiduría ancestral, una paz que trascendía el sufrimiento humano. Después de comer, el mendigo le ofreció una sonrisa tenue, un gesto fugaz que para Sofía iluminó la oscuridad de la noche. Se envolvió en la manta, y aunque la tormenta seguía rabiosa, parecía encontrar un consuelo en la simple caridad de la mujer. Sofía se quedó con él un momento, el corazón lleno de una paz inusual, antes de regresar a su habitación, rogando para que Elías no descubriera su pequeña transgresión, y más importante aún, para que el extraño estuviera a salvo. La imagen de sus ojos profundos se grabó en su memoria, una pregunta sin respuesta en medio de la violenta noche. La tormenta finalmente cedió con los primeros rayos del alba, dejando tras de sí un aire fresco y limpio, una especie de limpieza no solo en el ambiente, sino también en el alma de Sofía. Cuando bajó a la cocina,
Su primer acto fue dirigirse con cautela hacia la puerta de servicio que conducía al jardín, una mezcla de esperanza y aprensión en su pecho. Los primeros pájaros comenzaban su canto matutino, y el cielo se teñía de rosados y anaranjados. Buscó al mendigo bajo el alero, pero el espacio estaba desierto. La manta, doblada cuidadosamente, descansaba sobre el banco, y el plato y la cuchara estaban limpios, colocados a un lado. El hombre había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, sin dejar rastro, justo antes de que Elías, puntual como siempre, hiciera su descenso cotidiano. Sofía sintió una mezcla de alivio por haber evitado una confrontación con su jefe y una extraña punzada de desilusión. Aquella mirada, aquellos ojos llenos de una sabiduría profunda, se habían marchado. A medida que el día avanzaba, Sofía notó algo inusual en el comportamiento de Elías. Usualmente su jefe era un torbellino de actividad, su teléfono sonando constantemente con llamadas de negocios y sus pasos resonando con una determinación inquebrantable. Sin embargo, esa mañana, el silencio era palpable. Elías apareció en el desayuno con el ceño fruncido, su expresión más tensa de lo habitual. No pronunció palabra, solo sorbió su café con una impaciencia contenida. Después se encerró en su estudio, y desde allí Sofía comenzó a escuchar una serie de conversaciones telefónicas cada vez más agitadas. Los murmullos iniciales pronto se transformaron en exclamaciones de sorpresa, y luego en una frustración apenas contenida. Contratos importantes que Elías daba por hechos empezaban a desmoronarse inexplicablemente. Un inversor clave, cuya participación era crucial para uno de sus proyectos más ambiciosos, había retirado su apoyo de la noche a la mañana, sin dar explicaciones claras. Las acciones de algunas de sus empresas, que hasta el día anterior parecían intocables, experimentaron una caída inesperada en la bolsa. Lo que Elías consideraba golpes de mala suerte aislados empezaron a encadenarse con una sincronía inquietante. Cada llamada que recibía parecía añadir una nueva capa de preocupación a su ya maltrecha paciencia. A media tarde, la atmósfera en la mansión era densa, cargada de la creciente incertidumbre de Elías. Él, el magnate inmobiliario que nunca había conocido el fracaso sostenido, que siempre había navegado las aguas turbulentas del mercado con una astucia implacable, se sentía ahora a la deriva. Atribuía cada revés a la mala suerte o a maniobras sucias de la competencia, pero una inquietud mucho más profunda y personal comenzaba a asentarse en él. Era un sentimiento que no podía nombrar, una punzada en el estómago que le recordaba la fragilidad de su imperio, de su control sobre las cosas. Su confianza inquebrantable, la armadura que siempre lo había protegido, mostraba ahora pequeñas, casi imperceptibles, grietas. Sofía observaba desde la distancia, con una mezcla de lástima y una extraña sensación de justicia poética. Nunca se alegraría del sufrimiento ajeno, pero no podía evitar pensar en las palabras del mendigo, en la forma en que Elías lo había tratado. ¿Podría haber alguna conexión? Su fe le decía que el universo tenía sus propias maneras de equilibrar las cosas, de recordar a los soberbios que nadie está por encima de las leyes divinas. Sin embargo, se guardó sus pensamientos, sabiendo que Elías, en su estado actual, no estaría receptivo a ninguna reflexión espiritual. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la situación del anciano José, aquel inquilino recalcitrante de la propiedad antigua, empeoraba día a día. Las presiones de los abogados de Elías se habían intensificado,
Y aunque José seguía firme en su negativa a abandonar la casa, que había sido su hogar durante décadas, la tensión comenzaba a pasarle factura. Su pequeña pensión apenas cubría sus necesidades básicas, y el acoso constante lo sumía en una profunda tristeza. La comunidad, sus vecinos, intentaban apoyarlo en lo posible, pero el poder de Elías era inmenso, y la maquinaria legal implacable. Elías, a pesar de sus propios problemas crecientes, no cedía en su objetivo de desalojar a José. La terquedad del anciano se había convertido en una cuestión de orgullo para él, una prueba de su voluntad inquebrantable. Incluso con sus negocios tambaleándose, la idea de permitir que José se saliera con la suya era impensable. Era una batalla que, sentía, debía ganar para reafirmar su dominio. No podía permitirse mostrar debilidad, y menos aún ante un anciano que no tenía nada que perder. Sin embargo, la obsesión con José, sumada a los reveses financieros, comenzaba a corroerlo por dentro, alimentando esa inquietud que ahora lo acompañaba. La imagen del mendigo, por un instante fugaz, cruzó su mente mientras se preguntaba qué demonios le estaba sucediendo. Era una semana para el olvido, un torbellino de contratiempos que desafiaban todas sus expectativas y su control. Aún no podía comprender que estaba a punto de enfrentar una verdad que trascendería cualquier pérdida material. Una verdad que había llamado a su puerta en la forma más humilde y desapercibida. Varios días después de aquella noche tormentosa, con los caprichos del clima ya olvidados por la prisa de la vida en la metrópoli, el mendigo reapareció. No fue una visión espectral ni una aparición fugaz, sino una presencia tan tangible como la primera vez, plantada con la misma quietud en la imponente entrada de la mansión de Elías, bajo la luz cruda del sol de la mañana. Su ropa, si acaso, parecía más desgastada, sus rasgos más marcados por el tiempo y las inclemencias, pero la intensidad de su mirada, aquella que había conmovido a Sofía hasta lo más profundo, ahora portaba una enigmática profundidad que Elías no pudo ignorar. Elías acababa de regresar de un desayuno de negocios particularmente frustrante. Otra de sus inversiones se había esfumado, y el trato con un socio clave se había desmoronado sin explicación lógica. Su humor era tan oscuro como un pozo sin fondo, y la visión del hombre harapiento en su puerta actuó como la chispa que encendió un barril de pólvora. «Tú otra vez», espetó Elías, su voz cargada de una exasperación que rayaba en la furia. Sus puños se apretaron involuntariamente. «¿Qué demonios quieres ahora? ¿No te quedó claro la primera vez? Largo de aquí. Estoy harto de tus apariciones». La paciencia de Elías, ya de por sí escasa, se había disuelto completamente con la cadena de reveses que lo asediaban. La presencia del mendigo le parecía una burla personal, un recordatorio irritante de la incontrolable realidad más allá de su burbuja de poder. El mendigo no se inmutó. Sus ojos, profundos y serenos, se fijaron en Elías con una calma que desarmaba, una paz que contrastaba violentamente con la tormenta interior del magnate. Por un momento, Elías sintió una extraña punzada, una sensación efímera de vulnerabilidad que rápidamente ahogó bajo capas de ira y desprecio. No había en la mirada del mendigo la mendicidad habitual, ni la desesperación, solo una observación tranquila, casi de entendimiento, que irritó aún más a Elías. Era como si el extraño pudiera ver a través de su fachada de éxito y riqueza, directo a la amargura y el vacío que lo consumían. La verdadera riqueza no se mide en oro, ni en las fortunas que se amasan, pronunció el mendigo. Su voz era suave, casi un susurro,
pero resonó en el aire matutino con una claridad asombrosa, una autoridad inusual que hizo que Elías se detuviera a mitad de un nuevo exabrupto. Las palabras no eran una súplica, ni una amenaza, sino una afirmación, una verdad innegable dicha con una convicción que Elías rara vez escuchaba. Se esconde en la generosidad del espíritu, en la compasión que se extiende al prójimo, en el amor desinteresado que se comparte con aquellos que más lo necesitan. Lo que acumulas en tus arcas son solo ilusiones que el tiempo desvanecerá. Lo que das de tu corazón, eso es lo que verdaderamente perdura. Elías lo miró con el ceño fruncido, su mente luchando por procesar la audacia de lo que acababa de escuchar. ¿Quién era este individuo para venir a su propiedad y predicarle sobre la riqueza? ¿Un lunático? ¿Un charlatán intentando una nueva estafa? El mendigo continuó, su mirada fija en Elías, como si estuviera hablando directamente a su alma, sin miedo a su ira, sin desear nada más que ser escuchado. El amor al prójimo, Señor, es el cimiento de toda verdadera prosperidad. Aquellos que cierran sus puertas y sus corazones a los más vulnerables se encuentran construyendo sus imperios sobre arenas movedizas. La grandeza reside en la humildad, en el reconocimiento de que somos parte de un todo, y que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. El desprecio y la indiferencia son semillas de desolación que tarde o temprano germinarán en dolor. Cada palabra, aunque pronunciada con mansedumbre, golpeó a Elías con una extraña fuerza, como pequeños guijarros lanzados a su coraza de indiferencia. Sintió una punzada de molestia, de desasosiego, no porque creyera las palabras, sino porque le resultaban insultantes. ¿Acaso este indigente se atrevía a juzgarlo? Él, Elías, el constructor de imperios, el hombre que movía hilos y fortunas. «Basta ya de tonterías», exclamó Elías, su voz recuperando su habitual tono de mando, ahogando cualquier duda incipiente. «¿Qué clase de patrañas son esas? No tengo tiempo para tus sermones de mendigo. Si crees que con eso vas a conmoverme o a sacarme un miserable peso, estás muy equivocado. Lárgate de mi propiedad ahora mismo, antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras». Elías despidió al hombre con un gesto de desprecio, un ademán brusco que intentaba borrar su presencia, sus palabras, de su memoria. El mendigo, sin embargo, no se movió de inmediato. Una leve sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro, una expresión de tristeza mezclada con una comprensión profunda. No había rencor en ella, solo una aceptación melancólica de la ceguera ajena. Quizás algún día tus ojos se abran a la verdad, que tu corazón ya conoce, dijo el mendigo, susurrando las palabras finales antes de girar sobre sus talones y comenzar a alejarse por la calle. Su figura, encorvada y desgarbada, se perdió lentamente entre el tráfico y el bullicio de la ciudad, dejando a Elías en la puerta de su mansión, sintiendo un extraño desasosiego. Despidió al hombre con desprecio, creyéndolo un charlatán o un lunático, un perturbador más en su ya complicado día. La idea de que ese vagabundo pudiera poseer alguna verdad de valor era absurda para Elías, un insulto a su intelecto y a su éxito. Sin embargo, las palabras del mendigo, a pesar de su rechazo inicial, habían sembrado una minúscula semilla de inquietud en el terreno árido de su conciencia, una semilla que por ahora Elías se esforzaba por ignorar y aplastar bajo el peso de su arrogancia y su pragmatismo. No podía permitir que un mendigo trastocara su visión del mundo, ni que sus palabras, por muy enigmáticas que fueran, tuvieran el menor efecto en él. Su mente regresó rápidamente a sus problemas financieros,
a las llamadas que debía hacer, a los tratos que debía salvar. Pero el eco de la voz suave del mendigo y el contenido de sus palabras, aunque lo irritaran, se negaban a desaparecer por completo de su cabeza. Un persistente fastidio, una pequeña astilla en el dedo de su perfecta existencia. Un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a gestarse en el aire denso y opulento de la mansión de Elías, aunque él mismo era el último en reconocerlo. Las palabras del mendigo, aquellas pocas frases enigmáticas sobre la verdadera riqueza y el amor al prójimo, se habían incrustado en algún rincón de su subconsciente. Como una pequeña astilla, molestaban, aunque Elías se esforzara por ignorarlas, atribuyéndolas a la locura de un indigente. Sin embargo, los problemas en sus negocios, lejos de disiparse, se intensificaban con una persistencia alarmante. Cada día traía consigo una nueva complicación, un socio clave que se retiraba, un permiso de construcción inexplicablemente denegado, una inversión que se venía abajo. La fortuna que Elías había construido con tanta frialdad y cálculo milimétrico parecía desmoronarse ladrillo a ladrillo, desafiando toda lógica empresarial que conocía. La angustia crecía, una sensación de ahogo que Elías nunca antes había experimentado en su vida de absoluto control. Acostumbrado a dominar cada aspecto de su existencia, la impotencia era un veneno que corroía su confianza. Las largas noches en el estudio, revisando hojas de cálculo y contratos, no le ofrecían soluciones, solo profundizaban su desesperación. Los lujosos objetos que lo rodeaban, las obras de arte invaluables y los muebles de diseño, se sentían vacíos, meras cáscaras sin significado ante el torbellino de fracasos que lo arrastraba. La soledad, compañera constante de su ascenso social, se volvió un peso insoportable, una losa que lo oprimía sin piedad. Mientras tanto, en la cocina, Sofía procesaba los acontecimientos con una perspectiva muy diferente. La segunda visita del mendigo, su mirada profunda y sus palabras cargadas de un significado que trascendía el entendimiento común, habían encendido una chispa en su mente. Recordaba las historias que su abuela le contaba de niña, los pasajes bíblicos sobre la hospitalidad, sobre cómo a veces se recibía a ángeles sin saberlo, o incluso al propio Jesús, disfrazado entre los más humildes para probar la caridad de los corazones humanos. Una revelación, aún borrosa, comenzaba a formarse en su interior. La imagen de los ojos del mendigo, llenos de una sabiduría milenaria, se superponía con las descripciones que había escuchado de la figura de Cristo. ¿Y si fuera Él?, se preguntó en voz baja, el corazón latiéndole con una mezcla de temor reverente y asombro. La desesperación de Elías llegó a un punto de quiebre. Sus fracasos se acumulaban no solo en lo profesional, sino también en su interior. La imagen de José, el anciano aferrado a su humilde casa, volvía a su mente con una intensidad inusual. Antes era solo un obstáculo, un peón en su tablero de negocios. Ahora, la resistencia inquebrantable de José, su fe silenciosa, parecía un espejo de algo que Elías había perdido, o quizás nunca había tenido. La idea de visitarlo, no para negociar su desalojo, sino por una necesidad extraña e indefinible, comenzó a obsesionarlo. No era compasión, aún no lo era. Era más bien una curiosidad teñida de una naciente vulnerabilidad, quizás la búsqueda de una respuesta en el único lugar al que su orgullo nunca le había permitido mirar. Una tarde, después de una reunión desastrosa que selló la pérdida de un proyecto multimillonario, Elías se sintió completamente despojado.
La ira y el resentimiento se habían transformado en un vacío gélido. Miró su reflejo en el enorme ventanal de su oficina y vio a un extraño. Un hombre demacrado, con ojeras profundas y una mirada perdida. La fortaleza que proyectaba hacia el mundo exterior se había desvanecido. No había alegría en sus logros, ni satisfacción en su opulencia. Solo un desierto. Fue en ese momento de total abatimiento cuando tomó una decisión impulsiva. Sin previo aviso a sus asistentes, sin consultar a nadie, se puso de pie, tomó las llaves de su coche y salió. Su destino era claro en su mente, aunque no lograba comprender por qué. Necesitaba ver a José. No para confrontarlo, ni para amenazarlo. Era una necesidad más profunda, casi instintiva, una búsqueda de algo que ni siquiera sabía que buscaba. Quizás en la sencillez del anciano, en la dignidad de su resistencia, encontraría alguna clave para desentrañar el caos en el que se había convertido su propia vida. Mientras conducía por las bulliciosas calles de la Ciudad de México, el tráfico que antes lo exasperaba ahora le resultaba indiferente. Su mente estaba fija en el pequeño barrio, en la casa antigua que se negaba a ceder. La imagen del mendigo, la del anciano José y la de Sofía se mezclaban en un confuso tapiz en su cabeza. Nunca había permitido que su vida personal se entremezclara con sus negocios de esta manera. Siempre había mantenido los sentimientos a raya, creyendo que eran un obstáculo para el éxito. Pero ahora, los sentimientos reprimidos se desbordaban, inundando cada rincón de su ser. Llegó al barrio, un contraste absoluto con la exclusividad de su hogar. Las casas eran pequeñas, modestas, pero con fachadas coloridas y plantas que asomaban por las ventanas. Los niños jugaban en la calle y el olor a comida casera flotaba en el aire. Estacionó su lujoso vehículo, un Ferrari de último modelo, frente a la casa de José, sintiéndose como un intruso de otro mundo. Su corazón, que por tanto tiempo había estado frío y calculador, ahora latía con una mezcla de aprensión y una extraña expectación. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Solo sabía que tenía que estar allí. La desesperación lo había conducido a la puerta de la humildad, a un encuentro inevitable con una parte de sí mismo que había ignorado por demasiado tiempo. Elías, el invencible magnate, estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Elías se encontró de pie frente a la modesta casa de José, el motor de su coche aún encendido, sus manos aferradas al volante como si de él dependiera su vida. El contraste entre su máquina brillante y el modesto entorno era hiriente. Un escalofrío de incomodidad lo recorrió, pero esta vez no era por desdén, sino por una punzada de vergüenza. Bajó del vehículo, sintiendo las miradas curiosas de algunos vecinos que pasaban. Jamás en su vida se había sentido tan expuesto, tan fuera de lugar. Las palabras del mendigo, aquellas que hablaban de la verdadera riqueza y del amor al prójimo, zumbaban en sus oídos con una insistencia casi dolorosa. La fachada de su imperio se desmoronaba. Caminó lentamente hacia la puerta de José, notando los pequeños detalles. El jardín cuidado con esmero, las macetas con flores sencillas pero vibrantes, la pintura descascarada, que sin embargo irradiaba una calidez que su propia mansión nunca había poseído. Justo cuando estaba a punto de llamar, escuchó voces alteradas. Un camión de mudanzas, pequeño y viejo, se estacionaba precariamente frente a la casa. Un par de hombres corpulentos, empleados de la empresa que Elías había contratado, comenzaron a bajar las pocas pertenencias de José a la acera. Mesas viejas, sillas desvencijadas, una imagen de un crucifijo, libros gastados.
Elías sintió un nudo en el estómago. Había llegado en el peor momento, o quizás en el momento preciso. José, más encorvado de lo que Elías recordaba, estaba de pie junto a sus posesiones, su rostro marcado por la resignación, pero con una dignidad inquebrantable. Intentaba dialogar con los empleados. Sus palabras eran suaves pero firmes, pidiendo un poco más de tiempo. Los hombres, siguiendo órdenes estrictas, lo ignoraban, realizando su trabajo con una eficiencia fría y desapasionada. Elías observó la escena y por primera vez no vio a un obstáculo para su proyecto, ni a un anciano testarudo. Vio a un ser humano despojado, vulnerable, enfrentando la pérdida de su hogar, de su historia. La vista de las pocas pertenencias de José en la calle, bajo el cielo indiferente, le partió el alma de una manera que los millones perdidos en sus negocios jamás habían logrado. Una furia silenciosa comenzó a hervir dentro de Elías. Una furia dirigida no hacia José, sino hacia sí mismo, hacia la versión fría y despiadada de sí mismo que había orquestado esta humillación. Estaba a punto de intervenir, de gritar, de detener todo, cuando de pronto una figura familiar apareció en el extremo de la calle. Era el mendigo. Caminaba con la misma serenidad que recordaba, su túnica raída flotando ligeramente con la brisa. Su presencia, en medio del caos del desalojo, era como un ancla en la tormenta. Los ruidos del tráfico, las voces de los hombres, todo pareció amortiguarse alrededor de Elías mientras su mirada se fijaba en el recién llegado. No venía buscando refugio ni comida. Simplemente se acercó a José y sin decir una palabra, se sentó junto a él en un pequeño banco que los hombres acababan de sacar de la casa. El mendigo no consoló a José con palabras, ni lo abrazó. Solo se sentó a su lado, en silencio, y su presencia irradiaba una paz y una autoridad tan inconfundibles que los mismos empleados del camión de mudanzas parecieron dudar en su labor, sus movimientos volviéndose lentos, casi irreverentes. Los ojos del mendigo, profundos y llenos de una sabiduría ancestral, se encontraron con los de Elías. Y en esa mirada, que trascendía el tiempo y el espacio, Elías sintió que cada fibra de su ser era expuesta y comprendida. No había juicio, solo una compasión infinita y una verdad desnuda que lo atravesó hasta lo más profundo de su espíritu. Justo en ese instante, en medio de la revelación tácita que se desplegaba ante él, escuchó un grito ahogado a su espalda. Se giró para ver a Sofía, su empleada, que había seguido a Elías discretamente, preocupada por su repentina salida. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, una mezcla de terror y asombro inefable. Señalaba al mendigo con el dedo tembloroso. Sus labios formaban palabras que costaban salir, como si la lengua se le hubiera paralizado. Luego, con una voz que era a la vez un susurro y un grito desgarrador, una voz que resonó en el silencio que de repente se había apoderado de la calle, ella exclamó: «Jefe, ese mendigo que entró a su casa era Jesús». La exclamación de Sofía se clavó en el aire, inmovilizando a todos. Los empleados del camión detuvieron sus movimientos bruscamente. Elías sintió que el mundo se le venía encima. La revelación de Sofía, aunque quizás apresurada en su formulación, golpeó una fibra de la verdad que Elías ya estaba sintiendo. Se volvió hacia el mendigo, petrificado, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La figura andrajosa ahora parecía transfigurarse ante sus ojos. La luz del atardecer lo rodeaba con un aura casi etérea, y aunque seguía siendo el mismo hombre de aspecto humilde, su presencia era colosal, abrumadora.
Elías miró profundamente en los ojos del mendigo, y lo que vio allí no fue la mirada de un vagabundo, sino la de una eternidad de amor y sufrimiento. Vio su propia vida reflejada, sus decisiones egoístas, su crueldad, su ignorancia, pero también vio perdón, una promesa de redención que lo envolvió como un manto. Las dudas se disiparon, los argumentos racionales se desvanecieron. Era una verdad que no podía ser negada. En ese instante, Elías comprendió todo. Comprendió que la verdadera riqueza no era el dinero, ni el poder, sino la compasión, la humildad y el amor incondicional. Entendió que todas las adversidades de las últimas semanas, todos sus fracasos empresariales, habían sido una mano extendida, una oportunidad para despertar de su letargo espiritual. La epifanía lo golpeó con la fuerza de un rayo, desmantelando su ego y reconstruyendo su alma. Su corazón, que había sido una fortaleza impenetrable, se abrió, inundado de una emoción que nunca antes había experimentado. Arrepentimiento, sí, pero también una esperanza inmensa. La metamorfosis había comenzado, irreversible y profunda, en la humilde calle de un barrio olvidado, bajo la mirada tierna y expectante de aquel que había entrado en su casa. Elías bajó de su ostentoso coche, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. La casa de José, pequeña y con la pintura descascarada, se alzaba frente a él, un testimonio silencioso de una vida sencilla. Justo en ese instante, el camión de desalojo que Elías había ordenado hacía semanas y luego olvidado en medio de su propia crisis, llegó chirriando hasta la acera. Los operarios, con sus uniformes, comenzaron a bajar herramientas, preparándose para la tarea. José, con su rostro arrugado por los años y una dignidad inquebrantable, estaba en la puerta, observando lo inevitable con una calma perturbadora. No había queja en sus ojos, solo una profunda tristeza. Ese cuadro conmovió a Elías de una manera que nada materialista lo había hecho antes. Un escalofrío de vergüenza y remordimiento le recorrió la espina dorsal. Era el arquitecto de esa injusticia, el cerebro detrás de ese dolor silencioso. En ese preciso momento, como si el universo orquestara cada pieza de este drama, la figura familiar y enigmática del mendigo apareció. No venía de la calle principal, sino de un callejón lateral, caminando con una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Su ropa estaba tan harapienta como siempre, su cabello desaliñado, pero sus ojos, profundos y llenos de una luz indescriptible, se posaron en Elías y luego en José. Se acercó al anciano y le ofreció un gesto de apoyo, una mano suave sobre su hombro. En ese contacto, algo intangible pareció calmar el alma de José. Elías los miró, y de pronto, una voz a sus espaldas lo hizo girar abruptamente. Era Sofía, la empleada. Había seguido a Elías preocupada, temiendo lo peor y esperando una señal de cambio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver al mendigo junto a José. Un grito ahogado de asombro escapó de sus labios, un grito que llevaba consigo la fuerza de una revelación. Apuntando con un dedo tembloroso hacia el hombre andrajoso, sus palabras resonaron en el silencio asombrado de la calle. «Jefe, ese mendigo que entró a su casa era Jesús». La exclamación de Sofía paralizó a Elías. El tiempo pareció detenerse. Miró al mendigo y luego a Sofía, y de nuevo al hombre que ahora irradia una autoridad inconfundible. La apariencia era la misma de siempre, un hombre humilde y desamparado, pero la presencia, la presencia era diferente. Era una energía que llenaba el aire, una paz abrumadora que emanaba de él.
Los ojos del mendigo, llenos de una compasión inconmensurable, se clavaron en los de Elías. En esa mirada, Elías vio su avaricia, su crueldad, su vacío. Vio la soledad que lo había consumido y la oportunidad que había despreciado. No había juicio, solo una tristeza infinita y un amor que lo abrazaba, a pesar de todo. En ese instante una verdad inquebrantable se abrió paso en su conciencia, destrozando sus defensas y su ego. Comprendió todo. Elías se sintió pequeño, insignificante, pero al mismo tiempo extrañamente liberado. Con un temblor en las manos y una voz que apenas reconoció como suya, Elías se dirigió a los operarios del camión de desalojo. «Deténganse, cancelen esto ahora mismo». Su autoridad, que siempre se había usado para oprimir, ahora se empleaba para proteger. Los operarios, desconcertados, se miraron entre sí, pero la firmeza en la voz de Elías no dejaba lugar a dudas. Él se acercó a José, su rostro empapado en lágrimas que no pudo contener. «José, por favor, perdone mi ceguera, perdone todo el daño que le he causado. Esta casa es suya. Siempre lo ha sido». José lo miró, y una sonrisa dulce y cansada iluminó su rostro. Elías no se detuvo ahí. Ofreció a José una compensación significativa, suficiente para garantizar su bienestar y el de su familia por el resto de sus días, no solo por la casa, sino por el sufrimiento infligido. Y más allá de eso, se comprometió a reconstruir la vivienda con todas las comodidades modernas, manteniendo su esencia y sus recuerdos. Mientras Elías hablaba con José, el mendigo, sin decir una palabra, se desvaneció tan silenciosamente como había aparecido, dejando un rastro de paz y un cambio irreversible en el ambiente. Elías no lo vio partir, pero sintió su ausencia, una ausencia que era paradójicamente una presencia constante en su nuevo corazón. La transformación de Elías fue profunda y duradera. Dejó de lado su ambición desmedida y la búsqueda obsesiva de la riqueza material. Vendió gran parte de sus negocios, invirtiendo ese capital en la creación de fundaciones dedicadas a la vivienda digna para los desfavorecidos y programas de educación para niños de bajos recursos. Su mansión, antes un símbolo de su aislamiento, se convirtió en un centro de apoyo comunitario, un refugio para aquellos que lo necesitaban. Sofía, que se había convertido en su confidente y amiga, lo ayudó a canalizar su nueva visión, utilizando su fe y su compasión para guiar sus acciones. José, por su parte, se convirtió en un mentor sabio y un amigo invaluable, un recordatorio viviente de la humildad y la dignidad. Elías nunca volvió a ver al mendigo, pero su imagen y su mensaje permanecieron grabados en su alma. Comprendió que la verdadera riqueza no se medía en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de servir a los demás. Aprendió que las apariencias engañan y que la divinidad puede manifestarse en los lugares más inesperados, en la forma más humilde. Su vida, que antes había sido una búsqueda vacía de poder, se llenó de un propósito renovado, de la alegría de dar y de la paz que solo el servicio desinteresado puede traer. La historia de Elías y el mendigo se convirtió en una leyenda urbana en la Ciudad de México, un susurro de esperanza sobre la redención y la fe. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia ceguera, sobre cómo a menudo ignoramos el sufrimiento a nuestro alrededor y sobre la posibilidad de que lo sagrado pueda estar tocando a nuestra puerta, disfrazado de lo más simple y humilde. ¿Cuántas veces hemos rechazado a un mendigo en nuestras propias vidas, perdiendo la oportunidad de una transformación profunda? La verdadera riqueza, la que perdura y nos eleva, reside en el amor al prójimo.
Que esta historia nos inspire a abrir nuestros ojos y nuestros corazones. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando las maravillas y misterios de la vida.